Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, comenzamos a las 22:05, perdón.
Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta primera Open Class de la semana 5, donde vamos a hablar de termodinámica. Antes de ello, me gustaría recordarles a aquellos que están en la modalidad por actividades. Recuerden que deben de participar en los foros que se publican. En teoría, ya deben de estar publicados todos los foros de la actividad con el asesor académico virtual y obviamente entregar sus actividades semana 1, 3, 5 y con la finalidad de alcanzar su calificación. En el caso de los exámenes, recuerden que cada semana se activa el examen de la semana corriente y se activa el segundo examen o el segundo intento de la semana anterior. Por ejemplo, hoy se activó el examen de semana 5 y el segundo intento del examen de semana 4. Esos segundos intentos los deben de realizar si ustedes quieren mejorar su calificación o en caso de que no hayan aprobado el primero, se les da esa segunda oportunidad para poder aprobar la materia. También aquellos que están en la modalidad de trabajo final, traten de entregar o ya ir entregando sus avances para que puedan ir teniendo todos los puntos posibles de su calificación. Está la parte de la ruta del éxito profesional. Recuerden que ahí también se ponen algunas actividades, se proponen algunos ejercicios para que ustedes los realicen y puedan interactuar entre ustedes, puedan interactuar en un foro o en las diferentes herramientas tecnológicas que se ofrecen. No, ya estamos en semana 5. En teoría nos faltan 2 semanas para terminar. No dejen todo al último, aunque hay todavía tiempo. Recuerden que pasa muy rápido y puede que se queden sin entregar alguna actividad. Revisen su plataforma, revisen sus actividades, revisen sus exámenes y vean y asegúrense que hayan entregado todo. Habiendo dicho lo anterior, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar con esta parte de la termodinámica. La termodinámica, creo que desde su nombre lo podemos analizar, significa, a grandes rasgos, significa movimiento por temperatura, o temperatura y cómo la temperatura va a generar movimiento, pero eso tiene que ver con otro concepto que está ligado a ella. En termodinámica vamos a analizar conceptos sin rayar, por favor, el pizarrón. Vamos a rayar el concepto de calor y el concepto de temperatura. Son conceptos que están ligados, obviamente, pero que no significan lo mismo. Tienen sus diferencias. ¿Alguien me podría decir cuál es la principal diferencia entre calor y temperatura? Levante su mano antes de participar. Buenas No noches, buenas escuché noches. lo que dijo, ¿cómo dijo? ¿Cuál es la ¿Cómo dijo? diferencia entre calor y temperatura? Ah, bueno, pero el calor, digamos, es el sol, algo así. Ese es un tipo de calor. Y bueno, la temperatura es, digamos, la temperatura, no sé, de algo como una máquina, algo por ahí. Vamos a verlo, vamos a seguir preguntando. ¿Cuál será la diferencia entre calor y temperatura? ¿Alguien más? Mm. Adelante, es que se va cortando, pero ya sea por aquí o por el chat, pueden participar. ¿Cuál será la diferencia entre calor y temperatura? Sí, claro, claro que sí, Gerardo. Gerardo está participando en el chat, pregunta si lo puede decir con sus propias palabras, de hecho se trata de eso. Dice también Edwin, temperatura puede ser presión y calor de grados. Recuerden que a final de cuentas lo que tratamos es de entender un concepto.
Son conceptos muy utilizados. Calor ocupa la energía térmica y la temperatura. Dice Jorge, calor ocupa la energía térmica. El calor es una forma de energía, dice Nayeli. ¿Y qué me dicen acerca de la temperatura? Profe, creo que la temperatura es, como dicen, la energía cinética o algo así. Pero entonces sería lo mismo que Se calor, mide ahí en estarías dando lo grados, mismo que calor. Adelante. se mide en grados solo es ¿Cuál, calor o temperatura? temperatura. Ok. Dice Gerardo, para mí el calor es algo caliente y que a la mayoría puede reducir, me imagino, deducir como energía. La temperatura es lo que tenemos el medio ambiente aquí en la Tierra de los grados. Vamos a conceptualizar mejor esa diferencia. Sí, el calor tiene que ver con la energía y efectivamente con la energía cinética de los cuerpos, pero no completamente del cuerpo, sino de sus partículas. El calor es la medida de energía cinética de las partículas de un cuerpo. Es decir, todos los cuerpos, y si lo podemos imaginar así, tienen una pequeña configuración. Esa configuración pues, son partículas que le dan forma y que le dan ciertas características al cuerpo. Si estas partículas se comienzan a mover, van a generar energía cinética. Esa energía cinética va a hacer que el cuerpo se sienta más caliente o más frío, porque así como puede aumentar, también podría disminuir. El calor es la medida de la energía cinética que tiene un cuerpo. La temperatura es efectivamente la medida de calor y esta se mide en el sistema internacional en kelvins. Ahorita vamos a ver las escalas de temperatura, pero en una escala mucho más comercial, la temperatura, perdón, se mide en grados centígrados. El calor se mide en calorías. La temperatura en grados centígrados. Ahorita para que lo podamos entender de una forma más sencilla. Esa es la principal diferencia entre calor y temperatura. El calor proviene del movimiento molecular que se genera en un cuerpo y entre mayor sea el movimiento molecular, mayor va a ser la energía cinética y por lo tanto mayor va a ser el calor que va a generar ese cuerpo. Se va a sentir más caliente o más frío. La temperatura ya es la medida de qué tantos grados voy a aumentar en función del movimiento molecular. Por favor, dejen de jugar con el pizarrón y dejen de borrar lo que estoy poniendo. No quiero ver pasar ningún tipo de marcador por arriba de la pantalla. Entonces, esa es la principal diferencia entre calor y temperatura. El calor hace referencia a la energía y la temperatura hace referencia a, a a qué tan caliente o qué tan frío va a generar, va a estar un cuerpo. Si yo tengo un cuerpo y lo toco con la mano, puedo saber y tener una sensación de calor. Puedo saber si está caliente o si está frío. Para poder cuantificar esa medida de qué tan caliente o qué tan frío está, es cuando necesito un instrumento de medición y necesito medir la temperatura de ese cuerpo. Mientras mayor sea la energía cinética de las moléculas de ese cuerpo, mayor es el calor que va a generar y por lo tanto mayor es la temperatura que va a poder tener. Vamos a ver un ejemplo de esto en las moléculas del agua. El agua siempre llamó la atención de los investigadores porque es uno de los materiales, una de las sustancias en las que más fácil se puede ver el movimiento molecular, puesto que puede cambiar muy fácilmente de estado de agregación. ¿Alguien sabe cuáles son los estados de agregación de la materia?
Dice por acá Karina, decía, aunque relacionados calor y temperatura son conceptos fundamentales diferentes, para ilustrar esto, presentamos una simulación interactiva donde los usuarios pueden ver la reacción reversible y analizar conceptos como temperatura, como termodinámica, la temperatura, el calor, el gas o la reacción. Ese es un estado de agregación, Eduardo, muy bien. El sólido, ¿cuáles serán los otros estados de agregación? Sólido, líquido, y por ello vamos a aumentar gaseoso, aunque también hay otros estados de agregación. Estos estados de agregación tienen que ver con las moléculas del material. ¿Esto es agua o estas son moléculas de agua? Son una molécula de hidrógeno unida a dos moléculas de oxígeno. El agua aquí está en un estado de agregación sólido. Si estamos de acuerdo, ¿qué podemos decir en cuanto a la distancia que hay entre una molécula de agua y otra? ¿Es muy grande o es muy pequeña la distancia que existe? Cuando está en estado sólido, esa solidez al material se la da las moléculas que están muy unidas. Cuando yo cambio del estado sólido a líquido, que es lo que va a pasar ahorita, esas moléculas se comienzan a separar, comienzan a tener movimiento. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué necesito hacer para que en este caso específico el agua cambie de sólido a líquido? Necesito calentar, necesito aumentar la temperatura, con eso aumenta el movimiento molecular y por lo tanto la energía cinética de las moléculas también va a aumentar, por eso vemos que están más activas. Si yo cambio del líquido al gaseoso, el movimiento se va a dar aún más, se van a separar aún más y eso es lo que hace que se vea el vapor, o en este caso es el comportamiento de un gas. Cuando ese gas, nuevamente, para hacer el proceso contrario, cuando yo tengo el agua en vapor, tengo que reducir su temperatura para primero convertirla en líquido y con eso aminorar el movimiento molecular y después debo de disminuir más la temperatura para poderla convertir en un sólido y con eso disminuir al máximo el movimiento molecular y hacer que esas moléculas se muevan lo más lento posible y se aproximen lo más posible una a otra. Eso es lo que le da no solamente al agua, a muchos otras sustancias, a muchos otros elementos, su forma y obviamente su estado de agregación. Yo puedo cambiar entre estados de agregación, sí, pero necesito entender cuál es el proceso que voy a hacer para cambiar. Con eso tiene que ver la temperatura. Insisto, yo estoy en sólido. Para que el agua esté sólida, necesito reducir su temperatura hasta el punto de congelación. Cuando aumento la temperatura esta sustancia se convierte en líquida. Sigue siendo las mismas moléculas de agua, pero ahora líquidas. El movimiento molecular va aumentando. Y si yo quiero seguir con el cambio de estado de agregación, tendría que aumentar más la temperatura para que de líquido pasaran a gas. Y ahí el movimiento es mucho más rápido y las moléculas se van a alejar mucho más de otra. Si yo meto un termómetro a esta sustancia, la temperatura va a ser mucha. ¿Por qué? Porque el calor es la cantidad de energía que tienen las moléculas, pero la temperatura es qué tan frío o qué tan caliente va a estar esa sustancia y la puedo medir con un termómetro. Lo mismo, repito, para pasar de gas a líquido necesito enfriar, necesito reducir la temperatura y el gas se va a convertir en líquido, dándole propiedades de un movimiento, pero más lento y la unión molecular es un poco mayor. Y después, si quiero seguir de líquido a sólido, tengo que pasar y reducir más la temperatura todavía, lo que hace que haya un cese molecular y de movimiento molecular, o más bien que haya un movimiento molecular muy pequeño, casi imperceptible, y por lo tanto, al estar tan unidas esas moléculas, le van a dar una forma sólida al material. Eso es en cuanto a los estados de agregación. Ahí es donde se ve la energía cinética de las moléculas de una sustancia. Eso es el calor.
Entre mayor sea la energía de las moléculas de una sustancia, obviamente mucho mayor va a ser el calor que va a tener y mayor va a ser la temperatura que se va a expresar. Si yo reduzco el movimiento molecular, menor va a ser la energía cinética de las moléculas y menor también va a ser su temperatura. Esa es la diferencia entre calor y temperatura. Sí están ligados, pero principalmente debemos entender que lo que medimos en una sustancia es la temperatura, a cuántos grados está esa sustancia, y lo que hace que esa temperatura suba es el movimiento molecular, es decir, la energía cinética de las moléculas del cuerpo, y a eso le llamamos calor. El calor es energía, la temperatura es una forma de medir qué tan caliente o qué tan frío está una sustancia o cuerpo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Esos conceptos son los que se van analizando en termodinámica. También vamos a trabajar mucho con esta parte, las escalas de temperatura. Hay muchas más, un poquito acerca de la historia de estas escalas de temperatura. Precisamente cuando la ciencia comienza a ser ciencia, todos quieren medir los fenómenos. Y todos buscaron en este punto medir la temperatura, qué tan caliente o qué tan fría estaba una sustancia. Y hubo muchos que propusieron su escala, pero la escala más usada fue la escala centígrada. ¿Por qué fue más usada la escala centígrada? Porque era una escala muy sencilla. La escala que propuso Andrés Celsius era una escala muy sencillita de explicar, y él la explicaba poniendo una pipeta llena de mercurio. ¿Por qué mercurio? Porque es un metal líquido a temperatura ambiente y que también es muy receptivo a los cambios de temperatura. Entonces, llena esa pipeta, que es esos pequeños tubos de vidrio que nosotros compramos como termómetro, con una cierta cantidad de mercurio. Cuando esa pipeta la puso en contacto con agua hirviendo, el mercurio comenzó a subir a través de esa pequeña varilla de vidrio, y al punto en el que llegó y ya no se movió, ahí puso una marca que era su marca máxima. Después tomó esa misma pipeta y la puso en agua, casi al punto de congelación, y el mercurio comenzó a descender por el tubo. En el punto donde el mercurio se detuvo, ya no se movió, ya no continuó bajando, puso otra marca, ya tenía la marca superior y la marca inferior. Y entre esas marcas puso 99 líneas, es decir, hay 100 grados, por eso es una escala centígrada, porque hay 100 grados que él mide de diferencia entre el agua congelada y el agua hirviendo. Entonces, esa es una escala mucho más fácil de explicar, aunque tenemos que hablar también de la escala Kelvin. Eh, Discípulo de Andrés Celsius, Lord Kelvin, también era un aristócrata que tenía mucha curiosidad por ciertas cosas en la ciencia, y una de ellas pues fue la temperatura. Pero él, a diferencia de Celsius, no buscaba el estado de congelación y el estado o la temperatura de congelación y de ebullición del agua. Ya para ese entonces existía esta comprensión de que la temperatura aumentaba porque el movimiento molecular aumentaba. Pero él lo que quería proponer es en qué momento, o existe, y lo que buscaba era si existía algún momento en el que las moléculas se dejaran de mover por completo, es decir, donde hubiera cero movimiento molecular. Él se basó en la misma escala centígrada, en la misma escala de Celsius. Tomó su termómetro, pero él, en lugar de poner una bombilla de mercurio, utilizó gas, y ese gas lo hizo disminuir en temperatura. Lo hizo disminuir. ¿Por qué un gas? Porque el gas, cuando disminuye la temperatura, se comprime, lo que no pasa cuando está a temperatura ambiente. Y es mucho más fácil ver el cese de movimiento molecular en un gas que en un líquido o en un sólido. Entonces,
Él desciende la temperatura y se da cuenta que el cese de movimiento molecular se alcanza a los menos 273 grados centígrados. Aquí lo voy a bajar. Él bajó la temperatura, déjenme bajarlo más. Él bajó la temperatura hasta menos 273 grados centígrados y ahí se encuentra algo que se conoce como cero absoluto. ¿Por qué cero absoluto? Porque en esa temperatura se alcanza el cese de movimiento molecular. Ya las moléculas del cuerpo no se mueven. Está tan compactado que incluso reduce su tamaño y reduce un poco su masa. Entonces hay cero movimiento molecular y ahí se da ese cero absoluto que por ser él el que lo propone, le conocen como cero Kelvin. Estos no son grados Kelvin. ¿Por qué? Porque a diferencia de Celsius, Kelvin lo único que hace es encontrar en dónde la temperatura, las moléculas ya no se mueven. Y eso pasa a menos 273 grados centígrados. Estas, al ser una cantidad absoluta, es la que aparece como unidad de temperatura en el sistema internacional. El Kelvin. El Kelvin aparece como unidad de temperatura termodinámica. ¿Por qué? Porque obviamente lo que buscó es el cese de movimiento molecular. Ya la temperatura no podría ir por abajo de esa línea, porque ya no podría saber si las moléculas se van a dejar de mover más. Y a partir de ahí yo puedo empezar a aumentar la temperatura para que el movimiento molecular se vaya dando. Entonces, es por eso la diferencia entre Celsius y Kelvin. Y en cuanto a Fahrenheit, Fahrenheit trató de generar su propia temperatura, pero a diferencia de Celsius, en lugar de tomar como referencia el agua congelada o hirviendo, tomó como referencia la temperatura de su cuerpo y la temperatura del exterior en un día nevado. Entonces, por eso también él pone escalas y se diferencia la parte de la escala de temperatura. Esta escala de temperatura de Fahrenheit se utiliza más en el sistema inglés. Esta se utiliza más en trabajos, en trabajos de laboratorio, y la que se utiliza más comercialmente es la escala centígrada. Entonces, esa es la diferencia entre las tres escalas de temperatura. Cada una tiene su forma o digamos, cada inventor de estas temperaturas buscaba fines diferentes y lo que alcanzó cada uno en su rama, pues dio aproximación hacia esta parte del entender la termodinámica. Después viene alguien que se conoce como Joule, eh, James Prescott Joule. Él lo que hace es encontrar un equivalente mecánico de calor. Vamos a entender lo siguiente. Hasta el momento en el que Joule, que como ustedes recordarán, ese es el nombre que lleva la unidad de energía, Joule, de energía y de trabajo. Él lo que hace es proponer un experimento donde se pudiera generar el movimiento molecular, pero no solamente aplicando una llama directa, sino él decía, yo puedo hacer que estas moléculas se muevan, sí, aplicándole una fuente directa de calor. Miren, yo la aproximo a esta vela y ¿qué pasa con las moléculas? Se mueven, se van a mover. Y ese movimiento va a hacer que la temperatura vaya aumentando, por lo tanto el calor va a aumentar. Pero esto también lo puedo lograr realizando un trabajo sobre esas moléculas, es decir, aplicando fuerza sobre ellas. Si yo a esas moléculas les aplico fuerza, ¿qué les está pasando? Se están moviendo. Basándose en las leyes de Newton, decía, el movimiento se logra a través de una fuerza aplicada. Si la fuerza logra un desplazamiento, estamos generando trabajo. Las moléculas pueden trabajar igual. Si yo les aplico fuerza, van a generar un movimiento y gracias a ese movimiento hay un desplazamiento. Por lo tanto, las moléculas van a realizar trabajo. Y es por eso que cuando nos movemos, elevamos nuestra temperatura,
porque las moléculas también se comienzan a mover. Y ese es un ejercicio muy simple que podemos hacer. Si nosotros nos ponemos a trotar o hacer paso yogi en nuestro lugar, levantando las rodillas, pues vamos a comenzar a generar calor, va a comenzar a aumentar nuestra temperatura, nuestra energía interna va a comenzar a aumentar y eso se debe a que no porque me están aproximando una llama, sino porque estoy haciendo un movimiento. James Prescott Joule lo que buscaba era el equivalente mecánico de calor. Es decir, él lo que buscaba era qué tanto movimiento debo de realizar sobre un material para que se eleve su temperatura en 1 grado centígrado. Aquí nuevamente el movimiento molecular, que es como se traduce el calor, lo puedo lograr con una fuente de calor directamente aplicada al material o lo puedo lograr realizando un trabajo sobre él. Cualquiera de las dos va a generar un trabajo y por lo tanto un movimiento en las moléculas y eso es lo que va a hacer que haya un intercambio de calor. El experimento que hace Joule es algo muy similar a esto. Déjenme lo encuentro. Déjenme lo abro porque lo cerré. Esto es lo que hace Joule con su experimento. ¿Qué se ve en el experimento? Se ve que en un recipiente tiene un líquido. Ese líquido tiene sumergido unas paletas en el interior, unas propelas como de los barcos. Cuando se gire este elemento, esas propelas se van a comenzar a mover. Este es el experimento de Joule. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Miren, se genera movimiento y entre más sea el movimiento, más vamos a ver el aumento de temperatura. Lo voy a repetir. Chequen dónde estaba el termómetro aquí y cuando se da el movimiento, la temperatura va aumentando. Él lo que buscaba era qué tanto trabajo debo de realizar para cambiar la temperatura del agua en 1 grado centígrado. Tenemos 14,50. ¿Cuánto debo de hacer para llegar a 15 grados, a 15 grados centígrados o a 15,50? Eso es lo que hace con su experimento. Y para eso pone estas paletillas aquí, para que por medio del movimiento el agua se caliente y esto se comience a mover. ¿Qué tanto trabajo debo de realizar? Debo de realizar 4180 joules de trabajo para poder calentar esta agua o cambiar la temperatura de esa agua en 1 grado centígrado. Lo voy a, conforme lo voy moviendo, aquí podemos ver cómo va aumentando la energía cinética y la temperatura, por lo tanto, va a aumentar. Eso es a lo que se le llama equivalente mecánico de calor. ¿A qué se llegó con esto? A entender que por medio del movimiento de las moléculas, yo puedo generar procesos de movimiento externo. Una de las aplicaciones de entender esta relación entre calor y trabajo, y obviamente calor, trabajo y energía, pues es las máquinas térmicas que conocemos hasta hoy. Pero todo comenzó con el vapor. Todo comenzó con el vapor. ¿Por qué? Porque podía calentar grandes cantidades de agua y yo podría cambiar la presión, el volumen y la fuerza con la que esa agua o ese vapor iba a ser inyectado hacia un sistema que me iba a generar movimiento.
Las locomotoras de vapor fueron el principio de las máquinas térmicas, obviamente para generar movimiento. Tenemos una caldera. Esa caldera obviamente genera energía por medio de carbón vegetal o trozos de madera que son incinerados. Esa caldera calienta estos tubos que están aquí y esos tubos a su vez calientan el cuerpo de agua que está encerrado en este tanque. Cuando el agua se calienta, se transforma en vapor. El vapor sale por esta válvula, entra a este sistema donde primero empuja hacia un lado, inyectándose el vapor de un lado y empuja hacia el otro. Es lo que hace que esta manivela se mueva. Esta válvula es lo que ahora conocemos como válvula de escape. Cuando está en una posición va a ingresar el vapor para mover la manivela hacia un lado y después va a cambiar de posición para moverla hacia el otro y está haciendo este vaivén. Esto es el principio de todas las máquinas térmicas que generan movimiento. Es el principio de lo que conocemos como el motor de combustión interna. ¿Qué es lo que vino a revolucionar el motor de combustión interna? Este sistema lo simplificó al máximo. Y la fuerza que puede generar esta locomotora la podemos generar con un motor hasta 10 veces más pequeño que este. Si ustedes se dan cuenta, el mecanismo no es complicado, pero es tan grande en tamaño debido a el agua que necesito para poder generar el vapor que mueva al sistema. Lo más grande es la caldera y el tanque de agua. Eso es lo más grande que hay en el sistema. Entonces, esto, la simplicidad de la locomotora, se lo da este movimiento. Este movimiento tanto de la válvula de escape como el de la biela que movía a las ruedas. Eso es lo que le da el sonido característico a la locomotora. Entre más quería que se moviera, pues obviamente más vapor teníamos que insertar al sistema. Y eso fue cambiado por los motores que hoy conocemos, los motores de combustión interna. Permítanme, voy a poner un motor diésel mientras. Y ahí es donde comienza ya la aplicación de la termodinámica, movimiento generado por temperatura. Esa gran locomotora que veíamos hace unos momentos se redujo a esto, un motor de cuatro tiempos, que se le conoce como cuatro tiempos o ciclo de Otto. Este es un motor diésel. La diferencia es el combustible que se le inyecta, pero el sistema es muy, muy similar. Yo tengo un pistón y ese pistón genera el movimiento por inercia hacia arriba y hacia abajo, y es lo que hace que el tren motriz del vehículo se mueva. ¿Cómo funciona? Tengo una válvula de ignición, una válvula de escape y tengo un punto donde se hace una chispa para generar una detonación, para generar una explosión. Por este lado entra la combinación de gas y aire, llena la recámara, se genera una pequeña compresión, después se genera una explosión que regresa al émbolo hacia atrás y los gases que se generan de esa explosión salen por la válvula de escape. Esos son los cuatro ciclos con los que cumple este motor. Y esto genera mucha más potencia que lo que podrían generar esos grandes cuerpos de agua. Ahí vemos, por ejemplo, déjenme, ahí se abre la válvula de ignición, deja entrar la mezcla de oxígeno y combustible, posteriormente se genera la compresión, lo voy a hacer paso a paso, ahí se abre la válvula y empieza a entrar el oxígeno y el aire, se llena la recámara de oxígeno y combustible, perdón, y se genera la compresión, es decir, el émbolo va a ir hacia arriba
comprimiendo el gas. Después va a generarse una chispa aquí en la bujía, se da una explosión, que es lo que hace que este émbolo retroceda. Ya cuando la explosión se da, todo se convierte en gas quemado, en gas consumido, y se va a abrir la válvula de escape. Y el sistema está otra vez en posición para iniciar con la potencia. Entonces, eso es a lo que se genera en el estudio de la termodinámica, cómo la interacción entre la energía térmica, la temperatura, pueden generar movimiento y viceversa, porque también por el movimiento podemos generar energía térmica y elevar la temperatura o disminuirla. Tenemos máquinas térmicas que funcionan con temperaturas elevadas, tenemos máquinas térmicas que hacen que el sistema se enfríe para poder aprovechar sus propiedades. Y eso se da con cuatro diferentes procesos que vamos a analizar la siguiente clase. Por hoy vamos a dejar la sesión aquí. Vamos a tratar de entender estos conceptos de la diferencia entre calor y temperatura, cómo están relacionados y con esto entender los principios de la termodinámica, que sería el movimiento que se genera con base en el calor y la temperatura de un sistema. Vimos dos máquinas térmicas, una que fue la máquina de vapor y la otra que es un motor de combustión interna, y entendimos por qué es combustión interna, porque en el interior de las recámaras de los pistones se genera una pequeña explosión y todo se da en un sistema presurizado y que debe de estar siempre en movimiento. Eso es lo que significa termodinámica. La siguiente sesión vemos los cuatro procesos termodinámicos y cómo funcionan las máquinas térmicas, pero ahora para disminuir la temperatura de un espacio, cómo funcionan los sistemas refrigerantes. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves para nuestra segunda sesión de termodinámica de esta semana. Gracias, profe. Descansen. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Se parece mucho a la neumática, es que la neumática utiliza solamente presión de gases, y que en este caso sería aire o algunos, a veces gases enrarecidos. Pero, ¿por qué se parece a la neumática? Porque también en termodinámica vamos a entender que hay interacciones entre volumen, presión y temperatura. Cuando una característica aumenta, las otras dos también suelen, o cuando una característica cambia, las otras dos también van a afectar. Entonces, sí se parece porque tiene esas interacciones entre volumen, temperatura y presión. Y la neumática a su vez se parece a la eólica o se parece también a la parte de lo que se conoce como hidroneumática.